sugerencias podemos tener en cuenta para aplicar el análisis de la conducta en el ámbito clínico? Bueno, pues la sugerencia tiene que ver mucho con hacer un análisis funcional y una definición operacional. No se puede hacer un uso del análisis de conducta y de los principios de aprendizaje si no tenemos muy bien clasificado aquello con lo que estamos trabajando. Es decir, tenemos que tener muy clara qué conductas presenta un sujeto y con esas conductas qué queremos hacer. Esas conductas queremos que se den más, bueno, pues trabajemos con procedimientos de reforzamiento, ¿verdad? Si esas conductas queremos que se den menos, imaginemos, por ejemplo, alguien que no estudia lo suficiente, o que no recicla lo suficiente, o que no le dice a su pareja lo suficiente te quiero. Bueno, son conductas que queremos aumentar, ¿verdad? ¿Qué procedimientos hemos dicho que utilizamos para implementar y aumentar una conducta? Procedimientos de reforzamiento, mayoritariamente reforzamiento positivo, se puede trabajar también reforzamiento negativo. Hay que tener en cuenta también que esas conductas van a ser apropiadas en unos contextos o en otros, pues tenemos que hacer también un entrenamiento muy específico de control de estímulos, que la persona aprenda a discriminar qué tipo de comportamientos tiene que dar dependiendo de la situación en la que se encuentre. Vamos a suponer que lo que queremos, por ver, digamos, el complementario, es disminuir una conducta, pues porque haya una conducta agresiva, pues porque haya lo que fuera. Pues son conductas que vamos a tratar de disminuir. Ahí podemos utilizar procedimientos de castigo, castigo positivo, castigo negativo, retirada de privilegio, se puede también trabajar con extinción y también es muy interesante hacer un análisis de que si queremos disminuir esa conducta, será porque esa conducta se da a un cierto nivel. Y si esa conducta se da a un cierto nivel, será porque está siendo reforzada. Entonces, analicemos qué es lo que refuerza esa conducta. Y en la medida de lo posible, retiremos esos reforzadores o hagamos que la persona pueda conseguir esos reforzadores con otras conductas que no sean inapropiadas en su contexto. Entonces, básicamente, analizar sobre qué conducta queremos trabajar, qué queremos conseguir con ella y qué procedimientos son los que vamos a poner en marcha. Esto hay unos materiales muy buenos, hay un libro que creo que era el de Julie Leslie, que es el de elaboración de objetivos de cambio conductual, en el que se analiza muy bien este tipo de elementos. La palabra clave, yo creo que sería operativización. Muy bien. Muy buena respuesta, Andrés. Gracias. Venga, animaros por aquí. Aquí me preguntan qué es el conductismo total y qué nos podría aportar su inclusión a un nivel social. Esto ya figurándose un poco a un Walden 2. Claro, el conductismo total habría que ver en qué contexto se utiliza. El contexto en el que yo lo utilizo académicamente y que tiene, yo creo, un arraigo. Conductismo total es un término sinónimo de conductismo radical y opuesto a conductismo metodológico. Vamos a ver, el conductismo radical o conductismo total reniega de la equivalencia que hace el conductismo metodológico. Y yo me atrevería a decir, la sociedad en general y la filosofía históricamente por los siglos de los siglos, de confundir dos criterios como si fueran el mismo. Me refiero, confundir criterio de observabilidad con criterio de naturaleza. En la psicología popular en general se considera que los fenómenos visibles, los fenómenos públicos, la conducta pública, los estímulos públicos, las respuestas públicas, forman parte de un mundo físico. Y sin embargo, aquellos que son de contenido privado, ya sea estímulos que yo solo percibo o respuestas que solo el emisor, en este caso yo, por seguir con el ejemplo, también percibo, eso curiosamente no pertenecen al mundo físico, sino que pertenecen supuestamente a un mundo inventado que es el mundo mental. Bueno, pues eso es un gran error. Tanto los eventos públicos como los eventos privados pertenecen al único universo que existe, el universo físico. Por tanto, desterramos
todo ese mundo hipotético mental, porque el hecho de que la observabilidad sea diferente no implica naturaleza diferente. Los eventos públicos y los eventos privados, al formar parte del único universo existente, somos monistas materialistas, los analistas de conducta, que sería el mundo físico, siguen los mismos criterios, se rigen por las mismas leyes, independientemente de su observabilidad. De ahí el término de conductismo radical, que niega radicalmente esta equiparación, o quizá más acertadamente conductismo total, porque no deja fuera de su análisis ningún tipo de acontecimiento, aunque su observabilidad sea diferente. Es decir, el conductismo, el analista de conducta, cuando trata de comprender por qué hacemos lo que hacemos, incluye tanto conductas públicas como conductas privadas, conductas simples como conductas complejas, conductas aprendidas como conductas innatas, conductas sociales como conductas no sociales. En ese sentido es un conductismo total. Y después, ¿qué aplicaciones o de qué manera esto afecta a la sociedad? Pues yo diría de la siguiente manera. Esta aproximación, desde mi punto de vista, es la única aproximación coherente con una lógica científica. Y cuando la lógica científica se ha aplicado a cualquier objeto, su comprensión y control por parte de la humanidad, por parte de la comunidad, ha subido exponencialmente. Entonces, utilizar la lógica, los principios de la ciencia para comprender el comportamiento de los individuos va a hacer que seamos capaces de controlar un fenómeno tan importante para nosotros como es este y ser capaces de intervenir en aquellas situaciones en las que tengamos que hacerlo y que hasta hace muy poco tiempo no se podía hacer. Es decir, es algo que ya se está haciendo y que ojalá se haga mucho más.